Y bueno, yo os invito a que tengáis vuestras Biblias abiertas en Daniel capítulo 3. Sabéis que en el estudio diario que mandamos por el WhatsApp estamos estudiando este libro de Daniel. Eh, Os tengo que confesar que con mucho temor de llegar a los textos complicados que tiene el libro, pero yo creo que está siendo muy instructivo y hasta el momento creo que está siendo bastante práctico, y es en ese sentido que quiero compartiros algunas reflexiones más. A veces por el grupo de WhatsApp la nena siempre me riñe, dice, es que escriben mensajes muy largos y cuestan mucho de leer en el móvil, y yo lo sé que es verdad, pero a veces quieres decir tantas cosas que no te alcanza, ¿no? Así es que me vais a perdonar, y en el día de hoy vamos a estar analizando un poquito más el capítulo 3 del libro de Daniel. Conocéis la historia, el título aparecerá ahora, Vidas consagradas al Señor. Y vamos a centrarnos en estos dos versículos, 17 y 18 del capítulo 3. Vamos a estar reflexionando sobre ellos. Pero introduzcamos un poquito el tema, ¿no? Conocéis la historia, los que estáis siguiendo el estudio la vais leyendo, y los que no, yo sé que el que más, el que menos conoce la historia, pero por si acaso, pues vamos a ir viendo, ¿no? Durante dos capítulos, los capítulos 1 y 2, vemos cómo Daniel y sus amigos están intentando ser fieles al Señor en medio de situaciones muy difíciles. Son llevados cautivos desde su tierra para servir a un rey que es el que ha derrotado a su pueblo. Allí tienen que aprender la cultura, tienen que aprender muchas cosas, leerlo, pero parece que van superando las pruebas, parece que van bien, ¿no? Dices, mira, estos van bien. Y al final del capítulo 2 encontramos que Daniel, así como repentinamente, muy parecido a la historia de José, es nombrado primer ministro. Es el hombre más importante del reino, salvo el propio rey. Y sus amigos son altos funcionarios que tienen la responsabilidad de administrar la capital, la provincia de la capital. Así es que parece que la cosa va muy bien. Han tenido una opción o varias opciones de dar testimonio de Dios delante del rey. El rey más grande, el imperio más grande que jamás había existido, y aún hoy seguramente es, si no el más grande, de los más grandes humanamente hablando. Y Dios se ha reivindicado a sí mismo delante de este rey. Este rey se cree en un principio que ha derrotado al Dios de los judíos, pero este rey recibe de parte del Señor una revelación de un sueño, y eso le hace darse cuenta, ¿no?, de que Dios está ahí, ¿no?, de que no ha sido derrotado. El mensaje de este sueño se lo da Daniel y fue muy claro. El mensaje es muy claro. El mensaje para el rey es, mira, rey, sepas que hay un reino que es el reino de Dios, que va a acabar con todos los reinos humanos. Tú, es verdad, tienes un gran poder ahora, pero viene un reino que va a acabar con todo esto. Ese es el mensaje que recibió el rey. Pero ¿sabéis? Cuando el rey recibe este mensaje, y por lo que vemos en este capítulo 3, interpreta o retiene solamente lo que le gusta, solamente lo que le venía bien. Yo creo que esto es algo que hacemos todos, ¿no? Yo sé que yo diré muchas palabras esta mañana, y dicen los expertos que de todo lo que yo diré, seguramente vais a retener entre un 5 o un 10%. Esto es por las capacidades que tenemos, no pasa nada. Cada uno va a retener aquello que más le llame la atención. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Retener lo que nos gusta. Aquello que no nos gusta, preferimos olvidarlo.
Y eso es lo que estaba haciendo el rey. ¿Qué es lo que había retenido el rey? Ahí lo vais a ir viendo. Los versículos van a ir apareciendo para que no tengáis que buscarlo. Dice, Daniel le había dicho, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está haciendo referencia al sueño en que aparecía una estatua, ¿verdad? Y tenía la cabeza de oro. Dice, tú eres la cabeza de oro. Pero para el rey parece que ser la cabeza de oro tampoco era suficiente. Y entonces dice que el rey construyó una estatua. Y, ¿sabéis? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Toda la estatua. No solo la cabeza, sino toda la estatua. Y está dispuesto a evangelizar a todo el mundo, a hacer saber a todo el mundo el mensaje que Dios le ha dado. Tú eres la cabeza de oro, oh rey. El rey está dispuesto a contar su parte de la historia, a contar el sueño y su significado. Fijaros esos versículos que van a ir apareciendo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El rey quería fortalecer su reino. Yo creo que algo del mensaje sí que había quedado, ¿no? Y entonces el rey dice, no, tengo que hacer para que mi reino sea más fuerte y pueda permanecer. Entonces lo hace al estilo de la época, al estilo como lo hacían entonces. Vamos a crear una religión que nos una a todos, que una a todos estos pueblos que él había ido conquistando. ¿Cómo podía unificar todo eso? Pues aquí lo vemos. Monta esta estatua y todo este tinglado. Mira, no hay problema en que cuando se acabe la ceremonia, cada uno vaya a su casa y allí adore a su Dios, si quiere, o que haga lo que quiera. Pero aquí vamos a adorar todos a la estatua, que representaba al rey, o el Dios del rey, o lo que sea. Eso es lo que está haciendo. Y el que no esté dispuesto, ya sabe lo que le espera. Ahora va a aparecer. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así es que, como se nos enseña muchas veces en las películas, ¿no? Y en la televisión, el palo y la zanahoria, ¿verdad? Para que ande el burro. Ponemos el palo delante con la zanahoria colgando y si el burro no anda, le atizamos con el palo. Y si no es por lo civil, por lo criminal, ¿no? Como se suele decir. Así es que es una mezcla de política, de idolatría, de sentimiento nacional o de miedo, entre otras cosas. Así que ya sea que estaban convencidos de lo que hacían, o ya sea que lo hacían por interés político, o ya sea por necesidad o incluso por miedo. El caso es que, versículo 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y qué pasa en medio de toda esta situación con los creyentes? Hoy en día quizá nadie nos pide que vayamos y adoremos una estatua de oro, ¿verdad?
Me imagino que nos lo han pedido. Pero ¿qué pasa cuando decimos que no estamos dispuestos a celebrar el Halloween? ¿Qué pasa cuando no queremos que nuestros hijos participen del carnaval disfrazados de brujas? ¿Qué pasa? ¿Cómo te miran los compañeros del trabajo cuando se acercan las fechas de Navidad y dices, no, yo no quiero número de lotería de la empresa? Como bichos raros, ¿no? ¿Verdad, Belén? Muy bien. ¿O qué pasa cuando dices, no, yo por Nochevieja no como uvas ni me emborracho? Voy a la iglesia y estoy orando. Podemos dar gracias a Dios que no nos echan al horno de fuego, pero sí que quedamos muchas veces defenestrados socialmente, ¿no? Se nos ve como bichos raros, ¿no? Y estoy convencido que llegará el día que por decir que la familia es instituida por Dios y se compone de un matrimonio formado por un varón y una mujer, nos meterán en la cárcel o nos pondrán una multa. Llegará el día y no tardará. O cuando digamos que una persona que desea cambiar de sexo a lo mejor tiene problemas psicológicos y que habría que mirarlo de otra manera. A lo mejor nos meterán en la cárcel por eso. Pero volvamos al texto y veamos cómo reaccionaron estos tres amigos de Daniel. Durante todo este capítulo no sabemos por qué, pero Daniel parece como que no está. Y solamente sabemos de los tres amigos de Daniel. Ellos no se postraron, ellos no se arrodillaron. Pero entonces, como siempre, la envidia, el dedo acusador, señalando a aquellos que se salen de los estándares sociales, el racismo, incluso la persecución al Dios verdadero, se suman para llevar a aquellos tres varones jóvenes delante del rey. Y es el rey quien les va a juzgar. Algunos varones caldeos, no sé si puede aparecer el versículo, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Parece que el rey no estaba de humor, especialmente ya que entiende esto como un desafío. El rey está entendiendo la negativa como un desafío. Parece que su autoridad está puesto en duda, cuando en realidad era justamente todo lo contrario. Nadie servía al rey como aquellos tres varones, con la diligencia, el esmero, la dedicación y la integridad que ellos lo hacían. Todos los demás, lo hemos comentado antes, quizás por interés, quizás por miedo, quizás por beneficios sociales, no sabemos. Pero aquellos hombres servían al rey con integridad. Pero esto el rey no se da cuenta. Entonces dice que el versículo del 13 al 15, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo: porque si no la adorareis a la estatua, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En catalán diríamos, hem arribat al cap del carrer. Hemos llegado a la cuestión clave. No sé muy bien traducirlo, perdonadme. Pero hemos llegado al punto decisivo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Y sobre estos versículos me gustaría que estemos reflexionando un poquito en esta mañana. Ponlos, Grecia, por favor. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué respuesta más formidable! Yo creo que este es uno de los versículos clave en la palabra
del Señor. No, Grecia, estaba en la diapositiva, no hace falta que lo busques. Ahí. Este es uno de aquellos versículos en la Biblia que más nos sorprende. Mirad, dejadme que os diga lo que yo veo aquí, porque veo algunas cosas y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Va a ir apareciendo ahí poquito a poco para que retengamos las ideas. ¿De acuerdo? Mirad, aquellos tres jóvenes en su respuesta muestran que estaban convencidos de algunas cosas. Estaban convencidos de algunas cosas. En primer lugar, estaban convencidos del poder de Dios. Ni por un momento dudan. Recordad la pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta está clara. Nuestro Dios lo puede hacer. Y aún añaden, fijaros, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el rey ya lo sabía. El rey ya sabía la respuesta. Recordáis los que lo habéis leído, el capítulo 2, cómo el rey recibe de Dios esa revelación del sueño y Daniel se lo interpreta. Y el rey ni siquiera había contado el sueño. Y dice: interpretarme el sueño, cuéntanoslo y te lo interpretaremos. No os lo voy a decir. Y Daniel se presenta delante del rey y le dice: déjame que me voy a encontrar con mi señor y vuelvo. Y cuando vuelve le cuenta el sueño y le interpreta el sueño. Y os podéis imaginar la cara de sorpresa del rey, ¿verdad? Pues el rey, aquellos jóvenes le están diciendo al rey: mira, el mismo es el que nos va a librar. No hace falta que te lo digamos, porque ya le conoces. Ya sabes. Debemos de aprender del convencimiento de estos jóvenes. Conocían el poder de Dios. Estaban convencidos del poder de Dios. Y esto podría ser el mensaje principal de hoy. Confiemos en el poder de Dios, hermanos. Podría ser el mensaje principal. Pero creo que esto sería un poco triunfalista. Esto sería el mensaje que muchas veces escuchamos por ahí. Tú confía en Dios y todo te va a ir bien. Pero esto es un poco triunfalista. Y estos jóvenes estaban convencidos, como mínimo, de dos cosas más, aparte del poder de Dios. Dos cosas más que también son muy importantes y que afectan a nuestra vida. Mirad, estaban convencidos de su necesidad de obedecer a Dios. No sé si os dais cuenta de la sutileza, ¿no? De la diferencia. Es fácil estar convencido del poder de Dios, pero ¿estás igualmente convencido de que necesitas obedecer a Dios? Los apóstoles lo expresaron de esta manera. Cuando les estaban también persiguiendo, le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La alternativa que el rey les proponía no admitía medias tintas. O obedecían a Dios o obedecían al rey. No había otras opciones. Era imposible hacer las dos cosas. Y ellos tuvieron claro sus prioridades. Sabían que necesitaban obedecer a Dios. Es importante aquí que notemos que el trato que ellos dieron al rey no fue un trato rebelde. Al contrario, fue un trato respetuoso y su vida era de servicio al rey. Pero cuando tienen que escoger, cuando se da el dilema, tienen claro a quién tienen que obedecer primero. Entonces estaban convencidos del poder de Dios, estaban convencidos de la necesidad que tenemos de obedecer a Dios
Y estaban convencidos de una tercera cosa, de la gravedad de la idolatría, de la gravedad del pecado. Podemos estar convencidos del poder de Dios y podemos estar convencidos de la necesidad de obedecer a Dios. Pero también necesitamos conocer lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces somos ignorantes de lo que Dios quiere de nosotros. Pero aquellos jóvenes sabían, conocían la historia y conocían lo que el Señor demandaba de ellos. Conocían que estaban en aquella situación porque el pueblo había adorado a los ídolos. Entonces, cuando la propuesta es adorar a un ídolo, ellos rápidamente se dan cuenta de que esto es gravísimo y no están dispuestos a ello. Quizás oyeron voces que decían, oye, no le deis importancia, adorar a la estatua, ¿no? Cuando lo adoréis, cruzar los dedos, así no cuenta. ¿No? Yo qué sé, hermanos. Seguramente había mensajes de este tipo. ¿Por qué vais a dejar que os maten ahora que estáis en un lugar de eminencia y podéis hacer tanto bien al pueblo de Dios? Pero ellos sabían, estaban convencidos de la gravedad del pecado. Estaban convencidos de eso. Así es que tenían esta primera parte de convencimiento. Pero hay una segunda parte, y es la confianza. ¿Estaban confiados en qué? Fijaros, no estaban confiados en que Dios les iba a librar. No estaban confiados en eso. Porque dice, ¿y si no? Pareciera que dudaban, ¿no? Dice, Dios tiene el poder. Dice, ¿y si no? Parecía que estaban dudando, ¿no? Pero no, su confianza estaba en el criterio de Dios. Estaba en que Dios sabe lo que es mejor. No tenían ninguna duda respecto del poder de Dios, pero además estaban confiados en el criterio de Dios. No sabían si lo iba a hacer de una manera o lo iba a hacer de otra. Pero en el fondo, cómo actuase Dios era en aquel momento, para ellos, lo menos relevante. Eso es confiar absolutamente en Dios. Mira, yo cuando me encuentro textos así, siempre mi mente divaga. Me gustaría saber qué hubiese pasado si hubiesen adorado a la estatua, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos. No sabemos qué es lo que hubiese pasado, pero ¿sabéis una cosa? Sí sabemos que Dios se reivindica a sí mismo sin necesidad de nuestra ayuda. Hay una historia muy interesante, no la vamos a leer porque es larga. Está en el primer libro de Samuel, capítulos del 4 al 6. Lo podéis leer. El pueblo estaba desobedeciendo a Dios, hasta el punto que el arca que habían llevado por el desierto tantos años, fue capturada por los filisteos. Parece que Dios ha sido derrotado. Lo mismo que está pasando aquí en el libro de Daniel. Pero Dios se reivindicó. El pueblo no estaba obedeciendo, pero Dios se reivindicó. ¿Cómo se hubiese manifestado el poder de Dios si aquellos tres jóvenes hubiesen adorado aquella estatua? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero mirad, la duda que se nos presenta a nosotros es,
es la siguiente. Dios se va a reivindicar. Dios se va a reivindicar. Seguro. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿Dios se va a reivindicar a través de tu obediencia o a través de tu desobediencia? ¿Cómo se va a reivindicar Dios? Y escoger lo que prefiráis. Así es que, confiados en el criterio de Dios. Dios sabe lo que va a hacer y tenemos que confiar en que lo que Él decida es mejor. Y confiados en el amor de Dios, en su compañía en medio de la prueba. Ellos estaban convencidos que asumir el coste de obedecer a Dios, no les iba a dejar solos. Si asumimos el coste de seguir a Dios, Dios no nos va a dejar solos. Quizás tendremos que pagarlo, el coste. Lo tendremos que pagar. Pero Dios no nos va a dejar solos. ¿Conocéis las promesas del Señor? Mateo 28, 20 nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijaros que no dice, y he aquí os irá de maravilla hasta el fin del mundo. No dice eso. Dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O el Salmo 23, que el que más, el que menos lo hemos oído, incluso lo sabemos de memoria. En el versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice, siempre andaré por las cimas bien alegre. Dice, no, andaré en el valle de la sombra de la muerte, pero el Señor irá conmigo. Dios nos ama de tal manera que no siempre hace lo que a nosotros nos parece que debe hacer, sino que Él obra de otra manera. Él obra lo mejor para nosotros. Y lo bueno es que Él ve nuestra vida desde una perspectiva diferente de la nuestra. Aquellos jóvenes estaban convencidos que si estaban en el cautiverio era con un propósito. Y que si debían de morir en el horno de fuego del rey, pues aquello era lo mejor para ellos. Muchos mártires han muerto desde entonces. No siempre el Señor ha obrado como en el capítulo 3 de Daniel. En la palabra tenemos varios ejemplos de esto, y en la historia también. Y no sabemos por qué Dios a veces obra de una manera y a veces Dios obra de otra manera. Pero sí sabemos que Dios nos acompaña en mitad de la prueba, en mitad de las dificultades. Dice que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En aquel momento él tuvo la visión de que el Señor le estaba esperando. Estuvo la compañía del Señor. Dios estaba con él y lo acompañó de esta manera extraordinaria. Dios podría haber librado a estos jóvenes de la ira del rey, pero no. Tuvieron que enfrentarse al rey y fueron al horno de fuego. ¿Y sabéis? Nos dice el texto, leerlo, conocéis la historia, que cuando estaban en el horno no estaban tres, sino que había uno más. El Señor estaba con ellos. Pero estaban en el horno, ¿eh? En el horno. Pero Dios estaba con ellos y el propio rey pudo verlo. Si es que, hermanos, tenemos estos dos puntos, convencidos y confiados, y estos dos puntos nos llevan a poder hacer una tercera cosa, que es el título del mensaje, consagrarnos al Señor, vivir vidas consagradas al Señor. Consagrar, según el diccionario de la Real Academia, dice dedicar, ofrecer a Dios por culto o por voto una persona o cosa. Así es que
La cuestión es, ¿vamos a dedicar una persona nosotros mismos al Señor? Aquellos jóvenes consagraron su vida al Señor. Y aquí me gustaría ver también algunos puntos. ¿A quién debemos de consagrarnos? ¿A Dios y solo a Dios? Hoy en día se nos dan muchas alternativas, muchas causas a las que consagrar nuestra vida. Podemos consagrar nuestra vida a una causa política, a una causa social, a hacer el bien. Podemos consagrar nuestra vida a nuestra familia. Podemos consagrar nuestra vida a nuestra profesión y tener éxito en nuestra profesión. Podemos consagrar nuestra vida a nosotros mismos y disfrutar del ocio, de las compras, de riquezas. Pero debemos de elegir a qué consagramos nuestra vida. Hace 2 semanas os estuve hablando de Josué capítulo 24. Elegiros hoy a quien sirváis. Nuestras vidas están consagradas. La pregunta es ¿a quién? La pregunta es ¿a quién? En el vídeo que hemos visto sobre la ofrenda, el chico de la ofrenda tenía su vida consagrada a todas esas cosas que hemos visto. ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Cómo lo ve nuestra sociedad? Que Dios es un intolerante. Así lo ve nuestra sociedad. Dios es un intolerante porque exige lealtad absoluta. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. O al horno de fuego o a Dios. ¿A quién? ¿Qué era la decisión, no? Es una decisión bien difícil. Elegir a Dios era el horno de fuego. No hay más opciones. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús exige lealtad absoluta. Pero esto no es nada nuevo. Cuando Moisés da la ley al pueblo, dice el encabezamiento, la introducción, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y fijaros lo que dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero fijaros, Dios es Dios celoso. No hace mucho Carlos nos hablaba del Dios santo, de la santidad de Dios. Tenemos que consagrar nuestras vidas. Aquellos jóvenes lo tenían claro. Nada podía interponerse en su vida a la consagración a Dios. Así es que a Dios y solo a Dios. Siguiente punto, de un modo total, toda nuestra vida tiene que estar consagrada a Dios. Con esto no quiero decir, lo podéis imaginar, que no podamos hacer cosas fuera de la iglesia o cosas que no tengan una connotación religiosa. Claro que podemos hacer cosas. Fijaros que aquellos jóvenes estudiaron la cultura de Babilonia. No dijeron, yo estoy consagrado a Dios, por lo tanto no voy a estudiar la lengua babilonia, ni la cultura. A mí me metéis en una urna y me dejáis ahí que yo estoy consagrado a Dios. Algunos en el pasado han tomado este tipo de
de decisiones, ¿no? Y se iban ahí a monasterios en lo alto de la montaña. Pero no es eso. Aquellos jóvenes servían con su trabajo al rey. Pero todo lo que hacían, lo hacían con la mentalidad de servir a Dios. Conocéis perfectamente ese versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo conocéis, ¿verdad? Este versículo. ¿Y sabéis lo que dice antes? ¿Sabéis a quién se está dirigiendo? No, ¿verdad? Ya estáis corriendo a buscarlo. No lo busquéis, que ya os lo digo yo. Dicen, siervos. Está hablando los esclavos, los que eran esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Está hablando a los esclavos. Está hablando a los esclavos. Y los esclavos no estaban en la iglesia todo el día. Estaban sirviendo a sus amos y haciendo lo que les mandaban. Y Pablo les dice, todo lo que os manden, hacedlo como para el Señor. Ahí está. No se trata de estar en la iglesia todo el día. Se trata de hacerlo todo para el Señor. Podemos tener un trabajo y esforzarnos y que nos vaya bien en el plano laboral. Podemos tener familia y cuidarla. Es nuestra responsabilidad. Podemos incluso tener hobbies y disfrutarlos. Está bien. Y podemos servir en la iglesia con amor por los hermanos. Pero todo ello, todas estas cosas, las tenemos que hacer pensando que lo hacemos para el Señor. Ahí está la clave. Así pues, consagrados a Dios y solo a Dios, de un modo total, toda nuestra vida, y a pesar de no entender. Ese sería el tercer punto. Y nos vamos llegando al final. Muchas veces nos encontramos en situaciones que no logramos entender. Esperamos el premio del Señor cuando hacemos las cosas bien. Pero a veces aparentemente sucede lo contrario. Aquellos 3 jóvenes habían decidido no contaminarse. Habían dado testimonio de Dios. Se esforzaban en su trabajo. Estaban haciendo las cosas bien. Y porque estaban haciendo las cosas bien, acabaron en el horno de fuego. No tuvieron premio. A veces lo que no entendemos es la finalidad de Dios con lo que nos pasa. ¿Para qué había llevado a aquellos jóvenes hasta Babilonia? Y los había puesto en un lugar tan importante para entonces que terminasen en el horno de fuego. Señor, ¿para qué has hecho todo esto? Y ahora tengo que acabar en el horno de fuego. Me imagino a aquellos jóvenes pensando entre para sí o para el Señor. A veces no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestros sentimientos nos engañan. Pero lo importante es que antes que nuestros sentimientos esté nuestra consagración al Señor. Terminemos. Conclusión. Dale, Grecia. ¿Qué te falta a ti para consagrar tu vida a Dios? ¿Qué te falta a ti? Tenemos que revisar, repasamos todo, ¿eh? Qué bien que esté ahí. Tenemos que revisar nuestras convicciones. Muchas veces decimos que Dios es todopoderoso. Pero al mismo tiempo, muchas veces, con nuestras decisiones, con nuestra actitud, estamos
impidiendo que Dios obre milagros. Esto es así. Con todo, no es lo más difícil. No es lo que más nos falla. ¿Estamos convencidos del poder de Dios? Yo creo que sí. ¿Estáis convencidos del poder de Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos del poder de Dios? Yo creo que lo que más nos falla es lo siguiente. Necesitamos estar convencidos que tenemos que obedecer a Dios. Nuestro criterio pasa muchas veces por encima del criterio de Dios. Yo no sé si os habéis planteado alguna vez por qué esta será la tercera semana en que estamos hablando en el estudio de la tarde del yugo desigual. A lo mejor habéis pensado, es que el pastor Rafael se enrolla mucho y por eso necesita 3 semanas. A lo mejor hay algo de esto, ¿eh? Pero creo que no va por ahí las cosas. Creo que no van por ahí las cosas. Pero ¿sabéis algo? Enseñar lo del yugo desigual es muy fácil. En 5 minutos se explica. Y en 5 minutos lo entendéis todos. En 5 minutos lo entendemos todos. Porque se entiende fácil. Y os ponemos ejemplos y lo entendéis todos. Ahora, ¿por qué entonces, si es tan fácil de entender, lo tenemos que repetir 3 semanas? Porque es fácil de entender, pero aparentemente es difícil de obedecer. No está faltándonos el convencimiento del poder de Dios. Nos está faltando el convencimiento de que tenemos que obedecer. Y enlaza con el siguiente. Tenemos que estar convencidos de la gravedad del pecado. Nuestra sociedad, ¿sabéis lo que enseña? Que no hay pecado. Haz lo que te dé la gana. Lo realmente importante es que te sientas bien. Pero la realidad es que hay cosas que están mal. Y hay cosas que están mal porque ofenden a Dios, no porque ofendan a otro. No podemos tener el criterio en algo tan variable como la opinión humana. En una sociedad esto está bien, en otra sociedad esto está mal. No. No. Y en este sentido tenemos que aprender a confiar en Dios, como nos dice ahí, y en su amor para con nosotros. Cuando estamos dejando de hacer lo que a mí me parece, jóvenes o no tan jóvenes, cuando, por seguir con el mismo ejemplo del yugo desigual, cuando estamos decidiendo dejar de lado mis sentimientos y obedecer a Dios y no vivir en yugo desigual, lo que estamos haciendo es diciendo que confiamos más en el criterio de Dios que en el nuestro propio. Estamos diciendo que confiamos en que Dios nos ama de tal manera que aunque lo que me mande no me gusta, creo que es lo mejor. Mirad, muchas veces vemos, y yo veo vuestros Facebooks a veces, vuestros estados de WhatsApp, y pronto, si Dios quiere, me modernizaré y hasta a lo mejor me pongo un Instagram para estar más al corriente de todo lo que pensáis. Pero veo todas esas cosas y muchas veces parece que la confianza en Dios es como un sentimiento, además muy acaramelado. Además algo como muy dulce. Qué bonito es confiar en Dios. Pues permitirme que no, que no esté de acuerdo. Confiar en Dios a veces no es tan dulce, A veces requiere esfuerzo. Estoy seguro, hermanos, que si tenemos ese convencimiento y esa confianza, podremos vivir vidas entregadas realmente al Señor. Vivimos una religión de apariencias, muchas veces. Nos hemos acostumbrado a separar, y voy a usar una expresión expresamente, entre la vida religiosa y la vida normal. Sé que suena raro,
pero a veces vivimos la vida religiosa y la vida normal. Los religiosos los domingos y la vida normal el resto de los días. Vivimos a Dios como algo solamente para según qué ratos de nuestra vida. Mira, yo te invito, cuando vayas al trabajo, por poner algunos ejemplos, cada uno que se ponga el sombrero que le calce, como dice Carolina. Cuando vayas al trabajo, piensa cómo actuarías si quien te manda las cosas fuese Jesús. Cuando tu jefe te mande algo, piensa cómo lo harías si quien te lo mandase no fuese tu jefe, sino si fuese Jesús. Cuando mires la televisión, piensa que quien tiene el mando a distancia es Jesús y no tú. ¿Qué canal verías? ¿O qué programa verías? O cuando estés con tu móvil pasando el dedito y viendo cosas, ¿no? Hacen esto los jóvenes, ¿no? Más o menos. Todos lo hacemos. Piensa que el dedito no es el tuyo y que es el de Dios y que Él escoge lo que vas a ver. Cuando estés con tu familia o con tus amigos, di lo que dirías si Jesús estuviese sentado a la mesa con vosotros. Y cuando sirvas en la iglesia, no sirvas como el pastor me ha pedido esto o la asamblea me ha encargado esto. Sirve como si te lo hubiese pedido Jesús. Hermanos, el mensaje de hoy, el texto de hoy, da pie a mensajes muy triunfalistas. Pero no nos quedemos con mensajes triunfalistas sobre la vida cristiana, sino esforcémonos por tener vidas realmente consagradas al Señor. Y el Señor nos dice, está con nosotros. Que el Señor os bendiga, hermanos.